El error en radiología no es infrecuente. Definir error no es sencillo, ya que se puede entender este como una discrepancia con un estándar o un resultado final. Y estudios han mostrado que, por ejemplo, en la interpretación de radiología simple, pueden haber discrepancias significativas entre diferentes radiólogos, incluso un mismo radiólogo leyendo la radiografía en diferente momento puede discrepar consigo mismo hasta en un 20% de los casos. Entonces definir la línea de error no es fácil, pero vamos a preocuparnos en llamar a error a aquellas discrepancias que conduce a un evento adverso, es decir, que resulta en un cambio desfavorable en el resultado final del paciente. Por ser un fenómeno que es frecuente, se hace necesario que revisemos por qué nos equivocamos y cómo podemos prevenir para que esto no suceda. Este es un niño que acude a urgencias por trauma en rodilla. ¿Detectó usted alguna anormalidad? Se trata de una agenesia de peroné. ¿Notó su ausencia? Los radiólogos son vistos como personas especializadas en la detección e interpretación de hallazgos normales y anormales en imágenes diagnósticas. Sin embargo, con frecuencia nos equivocamos. ¿Qué tan frecuente es esto? Algunos estudios han mostrado que un radiólogo que realizar interpretaciones erradas entre un 3 y 4% de todos los estudios. Es decir, en 8 horas de trabajo se puede equivocar entre 7 y 8 veces en un día. Esta cifra asciende a casi el 30% si solo se tienen en cuenta los estudios anormales. Por ejemplo, cuando se ha visto qué porcentaje de nódulos pulmonares no se vieron en estudios, se encontró una incidencia hasta el 19% de radiografías interpretadas como normales, ya existiendo nódulos hasta de 16 milímetros de diámetro. Entre un 15 y 63% de las mamografías con carcinoma de mama fueron interpretadas originalmente como normales. Algunos otros datos. Los carcinomas de colon pueden ser pasados por alto hasta en el 12% de los casos, a pesar de ser analizados retrospectivamente en estudios de colon por enema con doble contraste. Definitivamente, errar es humano, pero más humano es no reconocer el error. ¿Qué tipo de errores existen y de qué manera nos podemos equivocar? Estos son 5 grupos en los que se ha clasificado el error en radiología. Hay diferentes clasificaciones, pero esta me resulta la más sencilla. Los más frecuentes, los errores de percepción, que es cuando no se ve, se pasa por alto un hallazgo que está en la imagen. Pueden llegar a ser hasta en el 60-80% de los errores y son los más implicados en procesos médico-legales. El hallazgo se identifica, pero es interpretado incorrectamente. Esto es cuando ocurren errores cognitivos o también algunos autores la han llamado errores de razonamiento. Se da por un error en el proceso de pensar y decidir. Los errores por falta de conocimiento es cuando se desconoce la entidad y sus características. Realmente son menos frecuentes de lo que pensamos. Sin embargo, pues puede aumentar debido a la creciente complejidad de las diferentes modalidades diagnósticas y sus aplicaciones. Los errores de comunicación es cuando se identifica el hallazgo, se interpreta adecuadamente, pero existe una falla a la hora de comunicarlo efectivamente. Esto se ve en reportes que pueden ser ambiguos o no informan con prontitud un hallazgo urgente o no esperado para la situación clínica del paciente. Y ahí es cuando decimos que la responsabilidad del radiólogo va más allá que el reporte escrito, debe ir hasta comunicarlo efectivamente al médico tratante. Y los errores del sistema es cuando algo sale mal por todo un proceso de gestión de la imagen.
Por ejemplo, marcar mal un estudio, inadecuadas condiciones de luz, interrupciones frecuentes, condiciones de ruido. No dependen del radiólogo, dependen básicamente del sistema, pero son bastante frecuentes en nuestro medio. ¿Y cómo podemos aprender del error? Los errores presentan patrones recurrentes. Las trampas que llevan al error deben ser desenmascaradas y resaltadas para poder prevenir su repetición. Veamos esta radiografía. Se trata de un niño traído por dificultad respiratoria. ¿Notó el disrafismo de la columna dorsolumbar? O miremos esta otra imagen. ¿Notó la falta de clavículas? O este ejemplo que está en la literatura, publicado en AJR, donde se tomó esta radiografía por sospecha de tuberculosis con una BCG reactiva. Fue interpretada como normal. 15 meses después, por tos y pérdida de peso, se demostró una masa en el lóbulo superior izquierdo, con compromiso del hilio pulmonar. La cirugía reveló un adenocarcinoma. La paciente falleció 17 meses después y la familia demandó por mala práctica. En el juicio, el perito dijo que la lesión era obvia desde la primera radiografía. La defensa alegó que la lesión era tan sutil que la falta del diagnóstico no constituía una negligencia. El veredicto fue a favor de los demandantes con una indemnización de $250,000. Los errores de percepción no pueden ser eliminados por completo y el hecho de que veamos en retrospectiva lo que alguien no vio no supone que nosotros lo hubiéramos visto en una primera interpretación de la imagen. Esto se conoce como sesgo de análisis retrospectivo y debemos saber que esto existe. Es como encontrar a Wally. Encontrar a Wally en medio de todas estas personas no es tan sencillo, pero cuando lo vemos, no podemos dejar de verlo. Esto es lo que se conoce entonces como sesgo de análisis retrospectivo y hay que tener cuidado de no interpretar retrospectivamente el error de otros o de uno mismo juzgándolo severamente. Pero ¿por qué omitimos información que en retrospectiva parece ser obvia y en ocasiones fundamental? Dependemos en gran medida de nuestros sentidos y estos son propensos al engaño. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Estas líneas están paralelas? ¿Usted cree que las líneas en esta disposición son paralelas unas con otras? Realmente sí lo están. El efecto óptico de que no parezcan estar en forma paralela es por estas otras líneas que nos hacen como si estas convergieran. Entonces hay cosas que detectan nuestros sentidos que realmente no ocurren. Observe esta figura y compare los círculos centrales. ¿Cuál de estos dos círculos es más grande? Como vemos, los dos círculos son iguales, pero cuando los vemos rodeados de los círculos de diferente tamaño, tenemos un efecto como si el círculo de la derecha fuera de mayor tamaño. Otro fenómeno es que no todo lo que vemos existe. Usted, si le preguntamos qué aprecia en esta imagen, ¿qué diría? Que existe un cuadrado, pero realmente solo existen unos círculos. Las imágenes son ambiguas o no son concretas y nuestro cerebro le da un significado, de acuerdo a nuestras experiencias previas. Este es otro ejemplo. ¿Usted qué ve en esta imagen? Alguien, dos personas al pie de una ventana con una, digamos, por dentro de una estructura de una casa o por fuera. O como dijeron unos aldeanos en África, que vieron un árbol con una persona que tenía
un cesto en la cabeza. Entonces vemos que esto ocurre porque cada uno interpreta de acuerdo a su historia. Los africanos no interpretan que esto es una vivienda y una ventana porque sus viviendas son circulares y no existen ventanas porque la ventilación es por el techo, no tienen techo estas viviendas. Entonces, lo que vemos solo está relacionado con nuestra propia historia, con nuestra experiencia, y es lo que interpreta nuestro cerebro. Veamos entonces cuáles son los inductores de error en la percepción, que son la fuente de error más frecuente. Tenemos la fatiga, el exceso de trabajo, los grandes volúmenes de lectura. Está demostrado que facilita el error. Las interrupciones y las distracciones repetidas originan pérdida de la concentración y esto podríamos decir que en general es un error del sistema, pero al final quien se equivoca y quien firma el informe es el radiólogo y el juez no va a decir que fácilmente que fue un error del sistema. Las malas condiciones de visualización, luz inapropiada, mala calidad en los monitores, lesiones múltiples, informar solo un hallazgo del estudio y no los otros. Eso es lo que se llama el fenómeno de la satisfacción de la búsqueda. Nos quedamos con un hallazgo, pero no vemos los otros que también son importantes en un momento dado. Veamos esta imagen. Se trata de un paciente de 9 años con múltiples antecedentes que ingresa por urgencias con dificultad respiratoria. Vamos a intentar explicar el ejercicio que usted acaba de realizar al ver la radiografía. Partamos de una suposición. Es imposible que usted haya podido ver e interpretar adecuadamente cada píxel de la imagen. De ser así, nunca obviaríamos ningún diagnóstico ni nos equivocaríamos en relación con la percepción. Los puntos rojos pueden ser la representación de cómo alguien aprecia una imagen posando su mirada en diferentes momentos en la radiografía. Para cada punto, el cerebro debe decidir si es una de las cosas que está buscando, qué importancia tiene y si debe seguir buscando o no. De acuerdo a toda esta información se genera una representación de lo que significa la imagen y sus hallazgos. Usted apreció el neumotórax con el colapso del pulmón, el catéter venoso en unión venoatrial. Se dio cuenta que existía un enfisema subcutáneo cercano a la inserción del catéter, que probablemente existe una telectasia subsegmentaria retrocardíaca izquierda. Se dio cuenta la existencia de la neumobilia. Es posible que no. Una forma de explicar cómo interpretamos y cómo nuestro cerebro toma decisiones, o sea, la decisión de un diagnóstico en un momento dado, es mediante el modelo de procesamiento dual, donde se supone que dos sistemas de razonamiento se interactúan entre sí cuando nosotros pensamos. Está escrito entonces que el razonamiento médico lo hace a través de dos sistemas. El sistema 1, que es automático e inconsciente, es un sistema de respuesta rápida, intuitiva, influido por el medio, más temprano en el desarrollo filogenético, probablemente desde la época del hombre Cro-Magnon, se desarrolló este sistema para garantizar su sobrevida, y un sistema 2, racional, analítico, también llamado sistema lento, reflexivo, consumidor de tiempo. Veamos esta radiografía. El diagnóstico probablemente de neumotórax anterior que se ve en la base pulmonar derecha. La primera vez que usted lo haga, lo va a hacer, o cuando tiene menos experiencia, lo va a hacer con un sistema de razonamiento tipo 2, pero posteriormente, cuando usted ya ha visto esta imagen y tiene más experiencia, probablemente va a realizar el diagnóstico con un sistema 1 automático de una sola visión que le permite rápidamente hacer el diagnóstico.
El problema de este sistema de razonamiento tipo 1 o rápido es que tiene más probabilidad de sesgos o de error. Entonces la mayoría de errores surgen de sesgos, errores sistemáticos y de atajos heurísticas en el sistema 1. El razonamiento tenderá a usar el sistema 1 por defecto al ser más económico y rápido, y como les decía, filogenéticamente más temprano en el desarrollo humano. La práctica repetida en el sistema 2 da paso al sistema 1. Eso es, digamos, lo que ocurre cuando una persona es experta, que puede trabajar con más, digamos, más rápido, más eficiente y con mayor volumen, sin embargo, puede caer en error. Hemos hablado de las heurísticas que hacen parte del sistema 1 o rápido de razonamiento. Estos son atajos cognitivos que permiten respuestas rápidas, predecibles, lejos de un proceso de racionalidad. Fueron útiles filogenéticamente para garantizar la supervivencia del humano. Al escuchar un ruido, estos lo interpretaban como una amenaza rápidamente y no pensaban para actuar y salir corriendo. Si uno escucha galopar, piensa más en caballos y no en cebras. Estos son tipos de racionamiento del sistema 1 y en el cual son atajos que nos permiten rápidamente llegar a una conclusión. El problema es que nada es perfecto y son frecuentemente fuentes de error. Se han descrito múltiples y conocer algunas de ellas nos van a poder ayudar a evitarlos. Por ejemplo, la heurística de disponibilidad. Pensamos en las enfermedades con más facilidad que se nos vienen a la memoria. Por ejemplo, fiebre y dolor en fosa ilíaca derecha. Nosotros pensamos primero en apendicitis, pero sabemos que hay otras entidades. Experiencias recientes o significativas hacen que su diagnóstico o evolución influyen en nuestra conducta, en contra de la prevalencia o guías de práctica médica. O por ejemplo, cuando nos llega un paciente con cefalea y fiebre, uno piensa que está con un episodio viral, pero resulta que este niño se complica y se trataba era de una meningitis y de un empiema. En adelante tiendo a pensar, cuando veo a un paciente que tiene fiebre y cefalea, que tiene muchas probabilidades de ser una meningitis, o por lo menos lo traigo a mi mente con más frecuencia. La heurística de anclaje y ajuste ocurre cuando algunas características vistas inicialmente hacen que pensemos en un diagnóstico en particular e impide que veamos otras posibilidades diagnósticas o otras características de la imagen que nos permiten hacer adecuados diagnósticos diferenciales. La heurística del marcado se refiere a la manera en que los datos nos son presentados. Por ejemplo, si alguien nos dice que la razón de un estudio es un simple chequeo, podemos presuponer que resultará normal y disminuir nuestro nivel de sospecha antes de eventuales hallazgos. Esto es lo que ocurrió probablemente al radiólogo que interpretó esta radiografía cuando la primera imagen le cuentan que era para tamizaje de TBC por una BCG reactiva. Y resulta que se trataba de un adenocarcinoma. La falacia del jugador es la creencia que si ha salido una serie consecutiva de eventos, la próxima tiene más probabilidad de ser otra cosa. Por ejemplo, si usted trabajara en urgencias y llegan 3 infartos seguidos a un servicio de urgencias, pensar que el próximo dolor torácico probablemente usted va a pensar que se trata de otra cosa porque es improbable que lleguen 4 situaciones semejantes en un mismo turno. El cerrado prematuro es lo que hablábamos como la satisfacción de lo visto, que es conformarse con el primer hallazgo anormal atribuyendo la enfermedad del paciente a este hallazgo y no continuar con la búsqueda. Y es probablemente lo que nos ocurrió cuando vimos esta radiografía con el gran neumotórax, eso llama mucho la atención y puede pasar uno por alto la neumobilia del paciente. O este otro caso en el que podemos evidenciar una fractura en la superficie articular del radio y pasarse por alto la disociación escafo-semilunar que es evidente en esta proyección. Esta otra heurística, momentum de diagnóstico, es cuando se etiqueta a un paciente con un determinado diagnóstico, hace que ese diagnóstico no se cuestione, más aún cuando lo ha hecho una autoridad reconocida. Se ha demostrado también que existe una heurística de costo excesivo y es cuando un equipo médico o un médico ha
invertido recursos económicos pues, del sistema y tiempo en un posible diagnóstico, es más difícil considerar otras posibilidades diagnósticas. También se ha escrito la obediencia ciega, es seguir sin discutir lo que una autoridad o lo que la tecnología sugiere. Se ha hablado de esto en los últimos años, tanto que se ha configurado un síndrome, el síndrome VOMIT, o víctima de la tecnología moderna de imágenes médicas. Son aquellos médicos, sobre todo a nivel de urgencias, en que tratan más las imágenes que a los pacientes. Entonces, ¿cómo podemos evitar los errores de razonamiento? Definitivamente, hacer un esfuerzo consciente para considerar diagnósticos diferenciales es importante, tomarse tiempo para reflexionar. Evite los diagnósticos instantáneos, los diagnósticos de una sola mirada. Y cuando eso ocurra está muy bien, pero pregúntese si hay algún otro diagnóstico aparte del realizado que pueda explicar los hallazgos que usted está viendo en su paciente. Podemos concluir entonces que en la educación médica hemos hecho énfasis en el saber, en el hacer, en el caso de la radiología, en el diagnóstico, basados en un cúmulo de información sin hacer énfasis en los procesos cognitivos que hacen parte del diagnóstico y sus posibles sesgos y errores. Se propone enseñar a analizar las imágenes diagnósticas considerando las dificultades cognitivas a las que se está expuesto. Hay dos formas de ver el error, centrándose en el individuo o en el sistema. La primera trata el error como un problema moral, un acto aislado separado de su contexto, volviéndolo difícil de descubrir y de eliminar. Y la propuesta para el ejercicio del foro es que esta semana usted reflexione acerca del error, anote cada uno de sus posibles errores, porque si es humano se va a equivocar, y se fije por qué hubo ese error, ya sea en la interpretación o en el razonamiento o un error del sistema. Analice entonces qué tipo de error es y súbalo a la plataforma. Y de esta manera podemos hacer que el error sea una fuente de aprendizaje. Muchas gracias.